Bien, vamos a continuar con el capítulo 2 relativo a viento. Habíamos visto las acciones en la dirección paralela y en la dirección perpendicular al viento. Y ahora vamos a ver la determinación de la magnitud de estas acciones, ¿no? Entonces tenemos cálculo de la fuerza de arrastre, ¿no? Entonces habíamos determinado que la resultante de la acción del viento tiene tres componentes, una componente en la dirección del viento, en el plano horizontal, una componente perpendicular a la dirección del viento en el plano horizontal, que es una fuerza de deriva, y una componente en un plano vertical, que es una fuerza de levantamiento, que puede ser positivo o negativa, ¿no? Bien, a ver, entonces, cálculo de la fuerza de arrastre. Cálculo de la fuerza de arrastre. Bien, el cálculo está dado por la siguiente expresión. La fuerza de arrastre T, de traînée en francés, es este coeficiente C sub T, que depende de la forma de la estructura y está dada en la figura 1 del fascículo B1. Y ¿quién nos proporciona el valor de C sub T0? C sub T0 es a su vez un coeficiente gamma sub 0 por C sub T0. La figura 2 nos da los valores del coeficiente gamma sub 0 para una base poligonal regular o circular. Y la figura 3 nos da para construcciones con base rectangular, ¿no? Ok, entonces, a ver. Vamos a ver, este es en el fascículo B1, que también ya se les ha proporcionado. A ver, un ratito. No he abierto ese fascículo. Ya. Entonces aquí tenemos en la figura 1 el valor del coeficiente C sub T0, perdón, para 6 categorías de edificaciones. La primera, prismas de 3 o 4 lados. O sea, esto se aplicaría a edificios regulares, ¿no? 1.30. Y luego tenemos prismas de más de 4 lados, y a medida que el número de lados crece, el coeficiente del viento aerodinámico va disminuyendo, ¿no? O sea, 3 o 4 lados, 1.30, 5 lados, 1.05, 0.95, 0.85, 0.80, ¿no? O sea, si llegamos a una circunferencia, vamos a tener este valor de 0.55. Aquí tenemos prismas de 10 o más lados y de 20 lados o más, con o sin nervios redondeados, ¿no? Entonces, tenemos 1.05 menos 0.25 por el número de lados, ¿no? Para diámetros mayores a 0.28, menores a 0.28, para D por raíz de Q mayor o igual a 1.5, cada una de estas expresiones. Cilindros de base circular con nervios delgados o gruesos y aristas vivas, salientes. Las salientes comprendidas entre 0.01 de D y 0.10 de 0.75, ¿no? Pero prismas de 20 o más lados, con o sin nervios. Entonces aquí tenemos cilindros rugosos con base circular sin nervios. Diámetro mayor a 0.20, chimeneas o torres 0.55, ¿no? Entonces, más o menos como para tener una idea, los prismas rectangulares, edificios rectangulares o cuadrados 1.30,
los circulares 0,55, ¿no? Cilindros lisos con base circular sin medios, poseyendo un pulido durable, ¿no? D mayor a 0,28, 0,45. Entonces sería para el caso de un cilindro metálico, ¿no? Bueno, y el coeficiente gamma sub 0, que habíamos hecho referencia, depende de la altura del edificio, ¿no? Entonces aquí tenemos este valor de lambda que está dado por el área ofrecida al viento sobre S sub t, ¿no? Z sub 2 es la altura, Z al cuadrado, perdón, y S sub t el área, ¿ok? Para torres cilíndricas directamente es lambda es Z, la altura sobre el diámetro exterior, ¿no? Y estas categorías responden a una de estas que tenemos que elegir, ¿no? Entonces, como verán, para un determinado valor de lambda, nos va a dar un respectivo coeficiente, ¿no? ¿Ok? Entonces, el primer valor es la multiplicación de C sub T0 por este valor de gamma sub 0. Para el caso de construcciones con base rectangular, ¿no? Tenemos aquí un abajo que nos permite encontrar el valor de C sub T y el valor de G sub 0. Para los edificios torres, C sub T 0 igual a 1,30 y el gamma depende para esto. Aquí tenemos para viento soplando en una y en otra dirección. Aquí B sub A, B sobre A, B, tenemos B, el ancho del edificio, y aquí la dimensión en planta más grande, Z la altura, ¿no? Entonces tenemos aquí para lambda Z sobre A mayor o igual a 0,5, ¿no? Entonces tenemos 3, 4, 5, 6, etcétera, y aquí para mayor o igual a 1, ¿no? ¿Ok? Entonces, y aquí entramos con la relación B sobre A o B sobre A para este otro lado, ¿no? Bien, entonces, retornando a nuestro, pues ya sabemos de la figura 2 y la figura 3, ¿no? Se evalúa un solo valor de C sub T0. ¿Sí? Evalúa un ratito. Ya. Se evalúa un solo valor de C sub T0 válido para toda la altura de la construcción. Siempre y cuando la sección sea constante. En el caso de estructuras de revolución, el coeficiente C sub T varía entre 0,6 y 0,7. Cuando la estructura de revolución presenta protuberancias locales, tales como plataformas, ¿no? Entonces se evalúan dos coeficientes, uno para la zona corriente y otro para la zona con protuberancias, ¿no? Entonces vamos a tener una figura como esta, ¿no? Entonces, una torre y una protuberancia puede estar dada por una cosa como esta, ¿no? Perdón. Una con. ¿Ok? Entonces, vamos a evaluar un valor de C sub T 0 para de aquí a aquí, ¿no? Que va a servir también para aquí, ¿no? ¿Ok? Y otro valor de C sub T para este valor donde está protuberancia, ¿no? ¿Ok? Bien. A falta de ensayos aerodinámicos, se recomienda tomar C sub T igual a 1,2 para plataformas abiertas y C sub T igual al C sub T de la sección corriente para plataformas cerradas. Cuando se presentan elementos sobresalidos o rehundidos, C sub T igual a 0,7. En el caso de estructuras de sección rectangular,
C sub T es 1.3 por gamma sub 0, ¿no? 1.3 por gamma sub 0. Con gamma sub 0 sacamos de la figura 3 que acabamos de ver, de la figura 3, ¿no? Página B sub 2. Ya. Coeficiente beta, entonces, aquí tenemos un segundo coeficiente beta, ¿no? Como ya hemos indicado anteriormente, es el coeficiente de moderación para tomar en cuenta el efecto dinámico del viento, ¿no? Entonces, coeficiente beta, coeficiente dinámico, depende del periodo propio del modo fundamental de oscilación de la construcción y del nivel considerado, ¿no? Entonces, tenemos beta igual a 1 más psi por tau, donde psi es un coeficiente de respuesta, el mismo que depende del periodo propio de vibración y del grado de amortiguamiento del material. Véase figura 4. Y el valor de tau, coeficiente de pulsación, y que depende del nivel considerado. Véase figura 5. Este valor de beta generalmente está comprendido entre 1.2 y 1.7. Entonces, tenemos aquí, tenemos el coeficiente psi, que se denomina también coeficiente de respuesta, ¿no? Y como decimos, depende del material. Entonces, aquí tenemos para el caso de edificios con densidad de paredes normal, muros y tabiques, con estructura ya sea de acero, la curva superior, o de hormigón armado y mampostería, la curva de abajo. Entonces entramos por el eje de las X con el valor de el periodo propio de vibración hasta encontrar la curva, y de aquí salimos con una línea paralela al, y aquí saldría 1.3 para un periodo propio de 2,5, ¿no? ¿Ok? Mientras que si se trata de estructuras de tipo de chimeneas, ¿no? De anillos de sección anular en planta o torres de comunicación, entramos también con el periodo propio de vibración. Supongamos que tenemos el mismo periodo, 2,5, y para el hormigón armado tenemos ahí. Y aquí nos vamos con uno. Ya. Digamos ahí, ¿no? Entonces sería 1.9, ¿no? Fíjense, para un mismo periodo, pero esta estructura de circular en planta, ¿no? Y el segundo coeficiente, el coeficiente tau de pulsación, depende de la altura total del edificio, ¿no? De la altura del edificio, y se debe evaluar para cada nivel, para cada nivel. Para alturas de 10 metros y menores, tiene un valor constante igual a 0,36, ¿no? Y bueno, para alturas superiores va disminuyendo el valor de tau, ¿no? Bueno, la norma francesa en rigor da un valor de beta algo más complejo, ¿no? El valor de beta es igual a un coeficiente teta, ¿no? Un coeficiente teta que multiplica al 1 más el psi, bueno, me va a salir por tau, ¿no? ¿Ok? Ok, entonces
difiere de este, y que tenemos aquí un coeficiente teta, ¿no? Teta. Este coeficiente teta es igual a 1 para estructuras corrientes, ¿no? Y varía para el caso de estructuras tipo celosía, como son cerchas o puentes en celosía, puentes de acero o en celosía, ¿no? ¿Ok? Entonces, para nuestro caso, edificios corrientes, viviendas, chimeneas, etcétera, es 1. Por eso es que en esta expresión no figura el valor de teta, ¿no? Por si acaso. Bien, el coeficiente delta, ahora aquí ya hemos visto este coeficiente y ahora tenemos el coeficiente delta, que es un coeficiente menor a la unidad que depende de las dimensiones del edificio. Dice, coeficiente delta, denominado también coeficiente de reducción, que considera el efecto de las dimensiones en función de la altura de la construcción y del nivel considerado. Este coeficiente resulta de la observación de que la fuerza del viento actúa por sectores localizados, ¿no? O sea, en la medida de que el edificio es mucho más grande, la probabilidad de que el viento sople con la misma velocidad en toda la dimensión del edificio es menor, ¿no? De dimensión, actúa por sectores localizados de dimensiones relativamente pequeñas. En efecto, en las obras de grandes dimensiones existe una menor probabilidad de que el viento golpee en la totalidad del área con la misma presión. El coeficiente delta viene dado en la figura 6 y varía entre 0,7 y 0,9, ¿no? Entonces veremos nuestro coeficiente aquí. Es el coeficiente delta, de reducción. Entonces, aquí entramos por el eje de las X con la mayor dimensión, ¿no? Con la mayor dimensión, ya sea B o Z, de la superficie total ofrecida al viento. Entonces tenemos este valor de B y la altura Z. Entonces, supongamos que tenemos un edificio de 25 metros de ancho y 80 metros de altura. Entonces tenemos que entrar aquí, ¿no? Tenemos que entrar aquí con 80. ¿No? Hasta cortar la curva corresponde. La curva digo porque es una escala logarítmica, ¿no? Entonces, vamos a tener que para alturas menores a Z, vamos a tener un coeficiente de 0,72, digamos, ¿no? Para alturas entre 30 tenemos 35 este valor, ¿no? Para 40, lo mismo, este valor, de aquí continuamos, 40, 45. Entonces, para 80 va a ser mucho menos, ¿no? ¿Qué? Para mayor a 80, aquí, ya no hay más. Pues el máximo valor es 0,90, ¿no? Máximo valor es 0,90 y sería así. Para alturas de mayores o iguales a 50, sacamos 0,90, ¿no? Bien. Bueno. Valor de Q. Ya hemos visto que el valor de Q a nivel del mar está dado por B² sobre 16.
estando B en metros por segundo y Q nos da en decanewton por metro cuadrado. Además, Q varía con la altura del nivel considerado y del tipo de sitio, ¿no? Entonces, en definitiva, el Q sub 0, o el Q va a ser el coeficiente, ¿no?, de altura por el coeficiente de sitio. Y este coeficiente de altura Q sub z, también hemos indicado que es 2.5 veces la presión a 10 metros, la presión de diseño, de referencia o de diseño, todo multiplicado por z más 18 sobre z más 60, ¿no? Ok. Q sub 10 es la presión nominal a los 10 metros del piso. Otra vez aquí tenemos cultura general para Francia, dependiendo de la región, ya habíamos dicho cuáles son las presiones, ¿no? Entonces, en la región 1, 2 y 3 es 50, 70 y 90, punto, que corresponden a velocidades del viento de 28.6 metros por segundo, que equivale a 103 kilómetros por hora, y así sucesivamente, ¿no? Bien, las regiones corresponden a Francia, ¿no? Francia. Ahora dice, bueno, esto es otra vez cultura general, ¿no? Porque decimos lo siguiente: en La Paz se puede adoptar el valor de zona 1, ¿no? O sea, región 1, o recurrir a los observatorios. Bueno, ok, entonces, ahora ya no vamos a ir a tomar la zona 1, sino vamos a recurrir a nuestra normativa o a los valores que vamos a dar a continuación para cada una de las ciudades principales de Bolivia, ¿no? Bueno, pero lo que vamos a rescatar es esto, ¿no? El coeficiente K sub S de sitio se haya definido en función del sitio y viene dado en el siguiente cuadro. Entonces, para La Paz deberíamos estar en la región 1. Para sitio protegido, 0,8. Para sitio normal es 1. Para sitio expuesto, 1,35, ¿no? Como verán, para el sitio normal todos son iguales, 0, es decir, 1. Y para sitio protegido, todos los coeficientes K sub S para las distintas regiones es igual a 0,8. Solamente varía para el sitio expuesto, ¿no?, con valores de 1,35, 1,3 y 1,25. ¿Qué se entiende por sitio protegido, normal y expuesto? El sitio protegido es aquel rodeado por colinas en todas las direcciones del viento, ¿no? Está cerrado. Sitio normal corresponde a planicies de gran extensión con desniveles poco importantes y con la pendiente inferior al 10%. Entonces sería el caso de nuestro altiplano y de los llanos, ¿no? ¿Qué? Sitio expuesto, la costa en general, ¿no? La costa puede ser mar o un lago, la cumbre de montañas, los valles estrechos, Estos valles estrechos corresponderían, por ejemplo, al valle de Ilpavi, por ejemplo, ¿no? Huachumani, porque son estrechos y nacen desde la cordillera arriba, ¿sí?, en los que el viento se encajona, ¿no? Entonces, y por último, los bordes de meseta. Esto correspondería a toda la ceja del Alto, ¿no? Toda la ceja del Alto, o sea, todo el sector de las torres de antena deberían ser considerados como sitio expuesto. Los desfiladeros y acantilados pueden requerir valores mayores. Para las construcciones de gran altura, no se aconseja el uso de un coeficiente K sub S para sitio protegido, aun cuando
las condiciones topográficas lo permitan. Bien, bueno, entonces ya hemos definido todo ello. Ahora, la norma indica que el valor de la multiplicación de delta por el Q sub z por el coeficiente de sitio no puede sobrepasar 173 de Newton por metro cuadrado. ¿Por qué? Ya nos saldrían unas estructuras súper rígidas lo que necesitaríamos, ¿no? Va, ok. Como consecuencia de lo señalado en la primera parte, se deben calcular las siguientes fuerzas de arrastre. Para la velocidad crítica vamos a tener una presión crítica igual a la velocidad crítica al cuadrado sobre 16, ¿no? Sabemos que la velocidad crítica está dada por D sub E sobre 0,20 que multiplica a T, ¿no? El periodo propio de vibración de la estructura, ¿no? Okay. Bien, luego, entonces, la presión de arrastre, sabemos que tienes que calcular el valor de C sub T por esta presión crítica, por el valor de beta y por el valor de delta. Por último, para la fuerza de arrastre va a ser el T crítico igual al C sub T por el beta, por el delta, por Q crítico, ¿no? Y por D sub E, que esta es la dimensión perpendicular a la dirección del viento, o sea, el ancho, llamaremos, de la estructura ofrecida al viento, ¿no? De sub esta, ¿no? Entonces, para la velocidad normal, es algo similar a esto, pero tenemos que el Q sub N es el Q sub Z al que le multiplicamos por el coeficiente de sitio, ¿no? La presión de arrastre está dada por C sub T, por beta, por delta, por este Q sub N. Y la fuerza de arrastre, como acabamos de ver, va a ser C sub T por beta, por delta, por Q sub N, por D sub E, ¿no? Bien, para velocidad extrema, dice, para velocidad extrema, los valores anteriores deben multiplicarse por 1,75, los de la velocidad normal. Esto es que la fuerza de arrastre extrema es 1,75 la fuerza de arrastre normal. Esto es que se tendría un estado de carga en estado límite último de resistencia. Entonces, para no confundir hoy en día la norma francesa dice, se calcula con T sub N. Y para el extremo, para el estado límite último, ya asume un coeficiente de mayoración, ¿no? Coeficiente de mayoración que es 1,8, ¿ya? En las combinaciones de carga va a entrar con 1,8. Cálculo de la fuerza de deriva, la fuerza perpendicular a la dirección del viento, ¿no? Sí. La fuerza de deriva es un coeficiente C sub L, ¿no? Un coeficiente C sub L multiplicado por un coeficiente de mayoración por efecto dinámico, pero lo estamos llamando B' porque es para la fuerza de deriva, por el coeficiente de dimensiones delta' y por la presión, ¿no? Para la presión, por Q D sub E. Entonces, para encontrar la máxima fuerza de deriva, lo que vamos a usar es la presión crítica, ¿no? El coeficiente sub L viene determinado experimentalmente. Según la norma NB65, tiene un valor de 0,20, ¿no? 0,20. Coeficiente beta'.
Es un coeficiente dinámico suministrado por la teoría de las vibraciones para el caso en el que la estructura entra en estado de resonancia. A su vez, beta prima está dado por el valor de pi sobre delta, donde delta es el decremento logarítmico del amortiguamiento viscoso que varía en función de diversos parámetros, que son el amortiguamiento intrínseco propio de la obra, el amortiguamiento aerodinámico que se genera debido al frotamiento del aire. O sea, el viento está produciendo una acción sobre la estructura, pero a su vez, como hay un frotamiento, afecta a la fuerza de viento, ¿no? Y por último, depende de la energía disipada en las distintas fundaciones, ¿no? Entonces, un ratito. Uh-oh. Caramba. Ya. Ya, hay nomás que sí que no está. No, no me gusta. Ya. Y delta es como decíamos, el decremento logarítmico, ¿no? Y el amortiguamiento viscoso, que tiene por valor cero para el caso de vibraciones no amortiguadas y tiene un valor infinito para el caso de vibraciones perfectamente amortiguadas, ¿no? En la práctica, ninguno de los dos casos hay, tenemos en condiciones de cálculo de estructuras civiles, ¿no? Podemos asumir una hipótesis, electricidad se hace eso, ¿no? Bueno, entonces para el caso de vibraciones no amortiguadas, ¿no? La amplitud 2 sobre la amplitud 1 es 1, ¿no? Entonces delta es el logarítmico, habíamos dicho, el logaritmo neperiano de la relación A sub 2 sobre A sub 1. Este está mal. A sub 2 sobre A sub 1. Y es igual a 0, ¿no? Cuando el logaritmo neperiano de 1 es 0. Entonces, el coeficiente dinámico es infinito, ¿no? ¿No? Entonces, eso es bárbaro, ¿no? Entonces, bueno, esto tampoco se da en estructuras civiles, tal vez en mecánica, ¿no es cierto? Bueno, para el caso de vibraciones amortiguadas, la relación de la amplitud 2 sobre es igual a la amplitud 3 es igual a E a la delta, ¿no? E a la delta. Aquí nomás pusimos un 11, 8, ¿no? Un ratito. 10. Ya. Va.
Ya, ¿ok? Entonces, delta va a ser el logaritmo neperiano de la relación A sub 2 sobre A sub 1, ¿no? ¿Ok? Y beta prima es pi sobre delta, ¿no? Para el caso de vibraciones perfectamente amortiguadas, las amplitudes A sub 2 sobre A sub 1 es cero. ¿Por qué? Ya ha habido un amortiguamiento donde no hay la amplitud A sub 2. Enseguida vamos a hacer un dibujo correspondiente, ¿no? Siempre las secretarias no saben qué es subíndice y qué es índice, ¿no? Bueno, ok, antes de que me olvide tanto, ¿no? Entonces vamos a tener, si queremos graficar los tres casos, vamos a tener esto, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, no amortiguada, una vibración no amortiguada sería, voy a dibujar con círculos, ¿no? Pero no son círculos. O sea, sería una cosa como esta, digamos. Son funciones sinusoidales, ¿no? Pero aquí, para no estar. Entonces, este es el valor de A sub 2, A sub 1, A sub 2, A sub 3, etcétera. Esta sería una vibración no amortiguada, ¿no? Teóricamente es una función sí, de este tipo, ¿no? Pero esto es uniforme, ¿no? Todos son iguales. Las amplitudes, todo. Ah, caray. Ok, bueno, ves, ya he dibujado mal ahí. Ok, entonces esto debería venir de aquí. ¿No? Esto debería venir de ahí. Ah, algo así, ¿no? Para el caso de vibraciones amortiguadas, ¿no? Lo que se presenta es una figura como esta, ¿ve? No. A ver, digamos, a ver, digamos un ratito. Y este otro lado, tenemos una curva más o menos similar a este lado abajo, digamos así. No, entonces las amplitudes estarían dadas de esta forma. Nos van disminuyendo, ¿no?
¿no? De acuerdo a esta función. Vale, esa es la función, la vibración amortiguada, ¿no? Y las vibraciones perfectamente amortiguadas se daría con esto. Producimos una fuerza de excitación, digamos, esta, ¿no? Pasa la fuerza de excitación y esto, muere. Listo, ¿no? O sea, no hay una segunda amplitud, muere. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les decía, no existe, ¿no? ¿Ok? Esa es la figura, ¿ok? El valor de delta, el valor del decremento logarítmico delta, solo puede conocerse después de ejecutada la construcción. Se ha observado que delta aumenta sensiblemente para el hormigón fisurado, o sea, y hay un cierto amortiguamiento. Además, crece al mismo tiempo con la amplitud. O sea, cuanto más grande la amplitud, el delta es mayor, originando una especie de freno a la deformación exagerada de la estructura. Para los cálculos usuales efectuados en la zona elástica, se adopta un valor de delta igual a 0,15. Varias experiencias muestran que delta para un instante próximo a la ruptura varía entre 0,20 y 0,30. Bueno, el delta prima, porque ahora tenemos el delta prima, ¿no? Solamente para diferenciar del delta de la expresión de la fuerza de arrastre, entonces ponemos, las normas recomiendan un valor de delta prima igual a 0,80 para toda la altura de la construcción. El valor de Q, estamos hallando la deriva, y la máxima fuerza de deriva se presenta para la presión crítica. Entonces el valor de Q adopta el valor de la presión crítica, ¿no? Que es la velocidad crítica al cuadrado sobre 16, ¿no? Sobre 16. Y la velocidad crítica ya sabemos que es el diámetro exterior sobre 0,2 que multiplica a P. Es periodo propio de vibración, el primer modo, ¿no? En la norma NB65, ¿no? El Q crítico se define solamente para la parte más alta de la estructura y se supone, otra vez, se supone, perdón, se supone que la variación es lineal de 0 en la parte inferior de la estructura hasta un valor de L crítico. Entonces, para el valor, para una altura H, ¿no? Va a ser C sub L por beta prima, por delta prima, por Q crítico, por el diámetro exterior o la dimensión en planta perpendicular a la dirección del viento. Y para un valor cualquiera de Z, ¿no? Va a ser la misma expresión, pero multiplicado por esta relación sobre Z sobre H, ¿no? Z sobre H. Wow. Ya. Así es, ¿no? Entonces, nuestro gráfico vendría a ser de la siguiente manera, ¿no? Tomamos 0 para un valor de z igual a 0, ¿no? Y tomamos un valor, aquí tendríamos un valor de aquí sería el valor de h.
y este es el valor de L crítico, ¿no? Este es el valor de L crítico. Para una altura Z, vamos a tener un valor aquí de vamos a tener aquí un valor de L sub Z o Q sub Z, ¿no? Este valor. ¿Qué va a ser esto sobre esto multiplicado por Z? ¿No? Listo. Este método es válido solo para las torres cilíndricas. Por extensión se puede aplicar a las torres troncocónicas reemplazando el valor de D sub E por un diámetro medio igual a el diámetro en la cúspide más el diámetro en la parte inferior dividido 2, ¿no? Dividido 2. Para el cálculo de la fuerza de deriva existe otro método dado por el profesor de Menbor para torres troncocónicas, que es L, C sub L por beta prima por delta Q crítico por D sub Z, ¿no? Bueno, en resumen, para la acción global, acción del viento, vamos a determinar, para la velocidad crítica vamos a calcular el periodo propio de vibración y la fuerza crítica es la resultante de la fuerza de arrastre crítica, ya hemos dicho esto, ¿no? La fuerza de arrastre crítica, ¿no? Y la fuerza de deriva crítica, ¿no? La fuerza de deriva crítica. ¿Ok? Esta es la dirección del viento. Esta es la dirección del viento, ¿no? Entonces, como resultado tenemos una resultante que es la suma de estos dos, suma vectorial. Este sería el de la fuerza crítica. El T crítico y el L crítico, ¿no? Para la velocidad normal, directamente calculamos la fuerza de arrastre normal, ¿no? Y para la velocidad extrema, calculamos como 1,75 veces la fuerza de arrastre normal. Ya. Bien, ahora tenemos la acción local, hemos visto la acción global, ¿no? La acción global. Ahora vamos a hablar de la acción local. Acción global, 251. Y ahora vamos a hablar de la acción local. Estructuras de revolución. Bueno, ya no vamos a hacer la figurita, aquí les voy a mostrar directamente esto, ¿no? Aunque hagamos nomás la figurita porque no se ve bien. Bueno, en estructuras de revolución, dice, en estructuras de revolución, entonces tenemos nuestra chimenea, nuestro mástil, nuestro pilón, qué sé yo, ¿no?
No, lo pondremos muy, medio malita está es un ratito. No. Bueno, digamos que esta nuestra estructura tiene a ver, mejor. No sé si aquí creo. Más difícil. No hay como, no hay como mover, joder. O no sé, listo. Ya, digamos que es así. No, nos rendimos, jóvenes. Ya, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con la figura esta? Que el viento, si el viento está soplando en esta dirección, ¿no? Le está soplando en esta dirección, ¿no? Ok, hemos hallado un coeficiente C sub T igual a 0,55, ¿no es cierto? Ese sería el coeficiente, digamos, la resultante total de todos los coeficientitos, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que en esta parte, tenemos un ángulo de ataque de 90 grados. ¿Qué quiero decir con eso? Que aquí tenemos un ángulo de ataque de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que esta zonita está presentando con dirección al viento un ángulo, este ángulo va a ser 90 grados, 90 grados, ¿no? Entonces, el coeficiente de aerodinámico es el mayor, ¿no? Porque está perpendicular a la dirección del viento. Entonces, en ese sector, la fuerza localizada va a tener una cosa como esta, aquí. No, va a ser así, ¿no? ¿Qué? En este lugar ya el ángulo de ataque ya es menor, ¿no? Es menor a 90 grados. Entonces vamos a tener una fuerza, digamos, de este tipo. Y aquí es mucho menor, vas a tener una fuerza de tipo. Y aquí va a ser mucho menor, ¿no? En forma análoga vamos a tener aquí sus correspondientes fuerzas perpendiculares a la superficie, ¿no? Una cosa así, ¿no? ¿Ok? Y es que por este lado la fuerza de succión va a ser la más grande, porque también otra vez el ángulo de ataque es... otra vez el ángulo de ataque es menor, para decir que es así, ¿no? O sea que tenemos una variación de este tipo. Aquí hay una variación más o menos de este tipo. Aquí. Ay, caramba. A ver. No, este no. O sea, la presión no es uniforme a lo largo de la circunferencia, sino que es variable. Lo mismo aquí, la fuerza de succión
Y aquí también tenemos fuerza de succión. Ay. También tenemos fuerza de succión. Todo. Ya, así sería, ¿no? Ya está hablando en forma similar. Entonces, como ven, aquí hay presiones que varían de acuerdo con el ángulo de ataque y aquí succiones que varían de acuerdo con el ángulo de ataque. Entonces, aquí vamos a tener una resultante, llamaremos una resultante de las presiones, ¿no? Una resultante de las presiones. Por decir, vas a tener en forma esquemática, aquí vas a tener una resultante de este tipo, ¿no? Y aquí va a haber una resultante de las succiones, que va a ser esta, ¿no? Porque las componentes en ese sentido se anulan, ¿no? Lo mismo, esto va a ser igual que a esto, entonces no hay presiones en esta dirección porque se han anulado. La sumatoria de esto más esto nos va a dar el coeficiente de todo el conjunto, ¿no? El coeficiente de todo el conjunto, por decir algo, ¿no? Entonces, esto va a ser la suma de esto más esto. Pero, ahora bien, como no hay una fuerza que actúe en todo así, solamente en un punto, sino que está distribuida a lo largo de la circunferencia, entonces, ¿qué ocurre? Que esto da lugar a que se presenten esfuerzos tangenciales dentro del espesor de la pared, ¿no? Ahora, por integración de todas estas fuercitas, ¿no? Vamos a sacar una resultante que coincide con el coeficiente de aerodinámico. O sea que de alguna manera aquí estamos dibujando las resultantes, pero que esta variación de fuerzas o de presiones a una cierta escala nos significa el valor del C sub T0, ¿no? De la presión, porque todos los otros puntos son constantes, ¿no? ¿Entiendes? Entonces decimos, la distribución de las presiones del viento, que luego dan lugar a solicitaciones, no es constante, puesto que en unos lugares hay presión, lado de barlovento, y en otros succión, lado de sotavento, y flancos. Por lo tanto, van a aparecer tensión, ¿no? Van a aparecer tensiones, ¿no? Tangenciales, es decir, a lo largo de todo el espesor de la estructura vamos a tener unos esfuerzos tangenciales, ¿no? Estoy exagerando, hay veces que hay que exagerar con, ¿no? Y aquí también va a ver. Está dentro del espesor de la pared, ¿no? Y aquí también, ¿no? Obviamente. Así. Esfuerzos tangenciales que tienen su máximo valor en los flancos, ¿no? Entonces, la presencia de estos esfuerzos tangenciales, de estas presiones, da lugar a que aparezcan momentos de ovalización que tienden, como su nombre lo indica, a que esta circunferencia se vuelva en un óvalo, ¿no? Por estos esfuerzos de presión, etcétera, ¿no? Entonces, si dibujáramos un diagrama de momentos, vamos a tener aquí todo tracciones. Vamos a poner aquí, bueno, estoy dibujando con líneas rectas porque con las curvas no me...
¿no? Que van a traccionar las fibras interiores, van a traccionar estas fibras. Y aquí también vas a tener un diagrama de momentos que va a tener esta forma. ¿Me entiendes? Entonces aquí, este diagrama de momentos tiende a traccionar las fibras exteriores, tracciona estas fibras. En cambio aquí tracciona las fibras interiores, ¿no? Entonces, de la figura 7 se obtiene para gamma sub 0 igual a 1, ¿no? Y para gamma sub 0 igual a 1.3, los valores de los coeficientes de C sub T0. Para valores de comprendirse entre 1 y 1.3 se puede hacer una interpolación lineal, ¿no? Ahora, ¿dónde está nuestra figurita? Nuestra figurita está aquí. Bueno, aquí tenemos la estructura cilíndrica, ¿no? Es la dirección del viento. O sea, 90 grados, ¿no? 90 grados. El ángulo de ataque es 90 grados, ¿no? Entonces dice, en ese punto, el valor de C sub T, ¿no? Tiene un valor de 1, ¿no? ¿Ok? Luego va bajando para un ángulo de 50, para un ángulo de 50 es más o menos por aquí. Para un ángulo de 50, más o menos por aquí, ¿no? Ya cambia el sentido del valor de C, ya va para aparecer succiones, ¿no? Y ahí se nota ya una variación entre los valores de 1 sub 0, 1.30 y 1, ¿no? 1.30 y 1. Y aquí está dibujado en forma desplegada también los momentos, ¿no? Los momentos, que tienen su máximo valor para un ángulo de 90 grados, que hemos dicho aquí, ¿no? Entonces, su máximo valor va a ser este, ¿no? El momento. Y un valor de 0 para un, aquí va a ser 0 y aquí vamos a tener la variación del diagrama de momentos, que tendríamos que dibujar esto, ¿no? Bueno, me equivoco, ¿no? Entonces tendríamos que dibujar esto, 1, y este es en el lado de 0, en los flancos, ¿no? En los flancos, y esto es al menos 90 aquí, ¿no? Entonces dice, la presión unitaria P es igual a C sub E por delta sub 0 por Q. Y el momento de ovalización es un momento que esté en el plano horizontal, es el valor de K, es este valor de K, ¿no? Por Q, la presión en el nivel que estamos dando, por delta sub 0, que es el valor del coeficiente de disminución por efecto de dimensiones, y por el diámetro exterior, que es este valor, diámetro exterior de aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a interpolar para valores intermedios de gamma sub 0. ¿Ok? Entonces, esas son las acciones locales en una estructura de forma de circunferencia. Ahora, dice, es lo importante, la resultante de las presiones unitarias
proyectada en la dirección del viento es igual a la fuerza de arrastre. Luego, el coeficiente C sub T pone en evidencia el efecto de la forma de la estructura para poder pasar por integración de la presión local a la fuerza de conjunto, ¿no? La fórmula para la presión local no considera un coeficiente dinámico que tome en cuenta la vibración del anillo. Ello debido a que en las estructuras corrientes de hormigón el riesgo de vibración anular es pequeño. Sin embargo, para las estructuras en las que la relación del espesor de la pared a diámetro es menor a de 1/50, se debe sobreevaluar las presiones locales para tomar en cuenta el efecto de las oscilaciones. Caramba. Ya. Cada sección de la estructura está en equilibrio bajo la acción de la presión local P y de las tensiones de corte de los esfuerzos tangenciales tau, que se producen en el espesor de la pared. Los esfuerzos P y tau, ¿no? Los esfuerzos P y tau provocan los momentos lectores de ovalización y están dados por momento de ovalización es el coeficiente K por la presión Q por el coeficiente de disminución de dimensiones delta sub 0 por el diámetro medio al cuadrado, ¿no? En la figura 7 que hemos visto, en esta figura 7, obtenemos los valores de K, ¿no? Tanto para gamma sub 0 igual a 1 y gamma sub 0 igual a 1,3. Para valores intermedios vale la interpolación lineal, ¿no? Esto es. Ya. Ok. Ya. Entonces, como verán, para valores de gamma sub 0 igual a 1, los momentos están dados por este valor de 0.061, ¿no? 0.061 es este. Para 1.061, ¿no? Y las deformaciones F sub T 0.82 de Q, delta sub 0 por el diámetro medio a la cuarta, todo sobre 100 por E sub I por I. Para las fibras exteriores traccionadas, o sea, en el lado de sotavento, en el lado de sotavento, este valor es 0.053, ¿no? 0.50. Perdón, 0.039, pero en los flancos es 0.053. 0.53 traccionadas y las deformaciones 0.41. Donde I, aquí el valor de I es la inercia de la sección. ¿Qué es esto? El valor de L, que vamos a tomar una longitud unitaria, vamos a tomar una longitud unitaria. Por H sub 0 al cubo sobre 12, donde H sub 0 es el espesor de la pared. Entonces, L estamos tomando 1, ¿no? ¿Por qué no ha querido hacer eso?
ese puntito de multiplicación. Bueno, para gamma sub 0, 1, 3, m sub 0 i, que tracciona las fibras interiores, es 0.071. 0.071. ¿no? Ok. Y para las fibras traccionadas, 0.064. 0.064. ¿no? Este valor, 0.064. Y las deformaciones, 0.55 por Q por diámetro medio a la cuarta sobre 100 E sub I por I. Los esfuerzos normales y los de corte son despreciables para el cálculo práctico, ¿no? Entonces hay que verificar solamente los momentos de ovalización. Estructuras prismáticas. También se produce un efecto similar. Así se tiene, y ahora aquí sí amerita hacer un dibujito. Para la cara al viento, barlovento, C sub E es igual a 0,8 para todos los valores de gamma 0, ¿no? Pero ojo, este es el valor que se está asumiendo como constante. En la práctica tampoco es cierto, ¿no? Porque vamos a tener aquí un valor de este tipo. Ya, y aquí también va a haber un otro. Ah, bueno, es continua la figura, ¿no? Y aquí ya. Entonces, aquí es simétrico, no estoy dibujando solamente la mitad. Si no, me voy a eternizar, joven, ¿no? Estoy dibujando la mitad, listo. Entonces, aquí se asume un coeficiente C sub E igual a 0,8, ¿no? Entonces, aquí tenemos un valor de 0,8. Digamos así, ¿no? 0,8. Y aquí se asume un valor de 0,5. Ah, bueno, más o menos así, sí. No, y aquí también vas a asumir un valor de 0,5. Listo, y aquí también 0,5. Bueno. Entonces, fíjense, aquí tenemos 0,8 y tenemos 0,8. Y aquí vamos a tener un coeficiente de 0,5.
El total nos da el 1,3. El total nos da el 1,3 que ya conocíamos, ¿no? ¿No? Y este se va a anular con este, ¿no? Para el global, ¿no? Pero localmente nos va a producir momentos, ¿no? Entonces, digamos, el diagrama de momentos de este lado va a ser una cosa como esta. ¿Qué color estoy? Con verde. Dibujaremos con nuestros, no hay más colores. Ya. Aquí vas a tener un diagrama de momentos de este tipo. Ya. ¿No? Que tracciona las fibras interiores, ¿no? Y aquí vas a tener un diagramita también de este tipo. Cosita aquí. Y aquí un diagramita. Ya, va. Ok, aquí lo he hecho muy pequeño. Tal vez el momento que tracciona las fibras interiores, pero se entiende. Supongo que están entendiendo, ¿no? Que entonces esos son los momentos de ovalización, los negritos, ¿no? Los negritos. Muy, muy grandes esta goma. Ya. Bueno, aquí ¿qué dice? 0,8 para la cara al viento y para las otras caras 1,3 de gamma sub 0 menos 0,8. Para gamma sub 0, 1, entonces el 0,5, ¿no? Y además de succión. Normalmente, en el caso de edificios, estas presiones locales no determinan solicitaciones de importancia, pues los entrepisos son como una viga horizontal de gran altura, ¿no? Una viga echada. Absorben los esfuerzos. Sin embargo, esta acción se debe considerar si los edificios se construyen a partir de un núcleo ejecutado con un encofrado deslizante. En estos casos, el núcleo debe reforzarse en forma provisional con vigas metálicas que absorban los esfuerzos hasta que se ejecuten los entrepisos, ¿no? Para el cálculo de la vidriería y de los muros cortina, se recomienda tomar un coeficiente C sub B igual a 1,5 en lugar de 0,8 para la vidriería y muros cortina y 2,5 en lugar de 0,8 para el caso de esquinas, ¿no? O sea, en las esquinas, como se forman turbillones, los efectos, particularmente de succión, son muy fuertes, ¿no? Muy fuertes, y pueden arrancar el vidrio de su carpintería. Ejemplo de cálculo. Bueno, evaluar la acción del viento en una torre de sección circular dada en la figura. Aquí está. Caramba. Aquí. Se ha perdido. Bueno, vamos a tener que buscar. ¿Dónde está nuestro ejemplo de cálculo? Se ha perdido, ¿no? 2 y 3. 2 y 3. Este ya hemos visto.
No, no. Caramba, ¿dónde se ha metido? Aquí. Aquí está, aquí está. Este. Un Graphics 3. Bueno, entonces se pide calcular las acciones del viento sobre una estructura de tipo cilíndrico, ¿no? De tipo cilíndrico con las siguientes características. Que una chimenea con un diámetro exterior de 5 metros, una altura de 120 metros. Se ha determinado, por otro lado, que el periodo propio de vibración es 1.2 segundos. Y se asume que está dentro de una región 2 de la Belle France, ¿no? Que para eso tendríamos una presión de 70 decanewton por metro cuadrado, ¿no? Y se halla en un sitio expuesto, ¿no? Entonces tenemos el coeficiente de sitio mayor a la unidad, ¿no? ¿Qué? Bien. Entonces, nos hacemos una tablita en Excel, obviamente. Antes esto todo hacíamos en clases, ¿no? Y nos fijamos el nivel, estamos de cálculo, 1, 2, 3, 4, 6, 7, que responde a una cota de 0, 20, 40, 60, 80, 100 y 120. Es la cúspide y la parte superior, ¿no? Bueno, es una estructura de revolución. Entonces hemos visto del cuadro número 1, ¿no? De nuestra figura número 1, hemos visto, ¿dónde está nuestra figura número 1? Aquí. El coeficiente C sub T0 es 0.55. 0.55, ¿no? Anotamos 0.55 para toditos los valores. El coeficiente gamma sub 0, leemos de aquí, es la categoría 5, y tenemos un valor de 120 metros cuadrados, ¿no? O perdón, de altura, 120, que dividido entre 5 nos da 24, ¿no? Entonces, para un valor de 24, aquí leemos un valor de 1.20, 1.25, 1.26.5. 1.26.5 sería el valor de gamma sub 0. Veremos si está coincide con nuestra... Acá. Esto no nos deja. 1.26.6, ya, 1.26.5, ¿no? Entonces el C sub T es el C sub T0 por el gamma sub 0, ¿no? ¿Qué? Entonces, en este tipo de cuadros, cuando uno tiene que hacer un informe y tiene que explicar de dónde sale, etcétera, etcétera, ¿no? Normalmente lo que hay que hacer es lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos un título principal, tanto los distintos parámetros que nos van a servir en el cálculo, las unidades, todos estos otros no tienen unidades, ¿no? Beta, delta, beta, son sin unidades, ¿no? Debes poner guión. Y normalmente se coloca en un cuadrito más chiquito
el número de la columna, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ta. Y aquí, para propósitos de explicación, ¿no? Para propósitos de explicación, ¿no? Les he enumerado todo esto. Normalmente esto llegaría a ser igual que la 1 y la 2, ¿no? Igual que la 1 y la 2, entonces la 18, 19 hasta la 32, ¿no? Y aquí es igual que la 1 a 2 y aquí la 33 hasta la 43. Entonces normalmente aquí se pone C sub t igual C sub t 0 por gamma sub 0. Podría poner en numeritos 5 es igual a 3 por 4, ¿no? Bueno, pero estoy hablando de la denominación de columna, ¿no? 3 por 4 sabemos, es 12, pero nada que ver. Ya, entonces, tau leemos de nuestro abaquito aquí, tau. ¿Dónde está tau? ¿Dónde está el tau? Tau. Aquí está, pues, ¿dónde está? A ver. Ya, aquí está tau. Entonces tenemos para la parte inferior 0,36, ¿no? Y para 120 metros tenemos un valor de 25, 0,25, 26, 27,4, debe ser 27,4, ¿no? 27,4. A ver, un ratito. 0,36 para la parte inferior y aquí 0,22,5 dice acá. He leído mal. 0,22,5. Perdón, estás disminuyendo, he leído mal realmente, ¿no? 25, 0,25, 24, 23, 22,5 o 22,6, ¿no? Está 0,22,5. Y los otros valores igual vamos a leer. El valor de Pski, sacamos el valor de Pski, sacamos para un periodo propio de duración de 1, 2 de nuestro paquito, ¿no? Tipo chimeneas, aquí estamos. Hormigón armado, aquí estamos. Entonces, para un periodo propio de duración de 1,2, ¿no? Para hormigón armado, sale 1,1, ¿no? Veremos cómo está aquí. Tenemos que apagar esto. $1,1, ¿no? Beta es 1 más Pski por tau, ¿no? Entonces, multiplicando esto, tenemos esto. Delta. Delta. Nuestra mayor dimensión es 120. Entonces, entramos aquí. Y hallamos aquí para 120. Para 120 tenemos para valores menores a 30, 0,70, ¿no? Y como máximo valor vamos a tener 0,90 aquí, ¿no? Y los otros van a ir leyendo de aquí. ¿Sí? Ya se va a resolver. Delta, entonces 0,7, pasado a los 40 y tantos, metros es constante 0,9.
K sub S es el coeficiente de sitio para la región 2 que hemos anotado en nuestros puntitos aquí. Aquí está. Sitio expuesto, región 2, 1.3. 1.3. ¿No? Y ahora, K sub N. K sub N es, perdón. K sub Z. K sub Z es la presión a Z metros de altura, ¿no? Y partimos del valor de la región 2, les he dicho, la región 2 es 0,50 decanewton o 50 decanewton por metro cuadrado. Aquí ha cambiado un poquito, multiplicado por, ya tenemos que multiplicar por la altura, etcétera, va a ir subiendo, ¿no? Va a ir subiendo para 120, vamos a aplicar esta formulita, esta, ¿no? O sea, es 2,5 por Z más 18 sobre Z más 60. O sea, 138 sobre 180 por 2,5 por el Q sub 10, ¿no? Y ahí sale esta presión, ¿no? Por último, la presión normal es la presión Q sub Z por el coeficiente de sitio, 1,3, nos da esto, ¿no? Y la presión extrema es la presión normal por 1,75, ¿no? Nos da esto. ¿Qué? Bien. Viento crítico. Primero tenemos que determinar la velocidad crítica. La velocidad crítica está dada por esta expresión. D sub B es 5 sobre 0,20 que multiplica a 1.2, ¿no? Esa es la velocidad crítica. Haciendo esa operación, la velocidad crítica nos sale 20,88. El valor de C sub L es constante, 0,20, ¿no? Beta prima va a ser pi, es 14,16 sobre el valor de delta, que es 0,15. El valor de delta prima es constante, 0,8. Por último, la presión para la velocidad crítica es la velocidad crítica 20,83 al cuadrado sobre 16 puntos, ¿no? Bueno, habíamos terminado. Vamos a quedar ahí, jóvenes, vamos a quedar ahí. Siguiente paso es calcular las presiones, las fuerzas, etcétera, ¿no? Ustedes tienen que hacerse un cuadrito similar a esto para un edificio, ¿no? Lo único que va a variar es los niveles, ¿no? O las cotas. Aquí pueden poner nivel 1, nivel o planta baja, o piso 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí la cota, por decir 0, 350, 7, 1050, si la altura es 3,5. Y así ya se arman un cuadrito en Excel que les calcule todo esto, ¿no? Obviamente, la cuestión del viento crítico no va a haber, porque finalmente el viento crítico para edificios es mayor a 25, entonces esta parte se desprecia, ¿no? Esta parte ya no vamos a calcular, ¿no? Lo mismo aquí en la etapa de presión, no vamos a calcular esto. En la etapa de fuerza no vamos a calcular esto, ¿no? En la etapa para fuerzas de cálculo, el eje crítico va a ser igual a la fuerza de deriva, ¿no? Va a ser igual a esta directamente, ¿no? No va a haber, llamaremos, mejor, nos olvidamos. Nos olvidamos para edificios, ¿no? Tenemos la fuerza
la fuerza normal, fuerza de arrastre normal, y luego tenemos el cortante, ¿no? Que es la integral de las fuerzas del diagrama de fuerza o de cargas, ¿no? Esto, ¿no? ¿Qué? Entonces, sí, y así sucesivamente. Bueno, vamos a explicar esto, cada uno de los puntos vamos a seguir el día de mañana. Bien, a ver. Ah, aquí hemos hecho algunos arreglos, sí. Bueno. Bien, jóvenes, vamos a quedar aquí hasta el día de mañana. Hasta mañana, ingeniero. Mañana, preguntas relativas a sus proyectitos, por si acaso, ¿ok? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero.